Mi nombre es Esperanza Remedios Sánchez de Torres. Tengo 61 años y durante 22 años fui la suegra más abnegada y generosa que cualquier nuera podría desear, hasta que descubrí que mi querida nuera Valeria había convertido mi generosidad en su plan maestro para robarme todo lo que había construido en mi vida. Todo comenzó cuando mi único hijo, Sebastián, se casó con Valeria hace 22 años. Ella tenía 24 años. Era hermosa, educada y venía de una familia humilde pero trabajadora. Sebastián estaba perdidamente enamorado. Y yo, viuda desde los 45 años, estaba feliz de finalmente tener una hija. Mi difunto esposo Gonzalo había dejado un pequeño imperio. 3 casas de alquiler, una floristería próspera que yo manejaba y ahorros considerables. Cuando Sebastián se casó, decidí ser la suegra que a mí me hubiera gustado tener. Generosa, comprensiva, nunca entrometida. Le regalé la casa más hermosa de nuestras propiedades para que empezaran su matrimonio. Le presté dinero sin intereses para que Sebastián montara su taller mecánico. Cuidé a mis nietos Andrés y Sofía desde bebés para que Valeria pudiera estudiar su carrera en administración de empresas, que yo misma pagué. Esperanza, me decía Valeria con esa sonrisa dulce, que ahora sé que era completamente falsa. Eres la suegra que toda mujer sueña tener. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. Y yo, como la tonta que fui, me sentía orgullosa de ser diferente a las suegras conflictivas que veía en las telenovelas. Durante años, Valeria fue construyendo meticulosamente una imagen de yerno perfecto en los ojos de Sebastián. Tu mamá es maravillosa, amor. Siempre nos apoyas, le decía. Pero conmigo, gradualmente, comenzó a mostrar su verdadera cara. Primero fueron pequeñas manipulaciones. Esperanza, como tú manejas tan bien los números, ¿podrías ayudarme con las cuentas de la casa? Se convirtió en mi contadora no oficial, manejando no solo las finanzas familiares de ellos, sino sugiriendo mejoras en mis propios negocios. Suegra, esa casa que tienes en alquiler podría dar más dinero si la renovamos. ¿Yo puedo supervisar los trabajos? Y así, gradualmente, Valeria comenzó a tomar decisiones sobre mis propiedades, siempre con mi mejor interés en mente. Cuando cumplí 60 años, Valeria organizó una hermosa fiesta. Durante el brindis, con lágrimas en los ojos, anunció: Esperanza ha sido más que una suegra para mí. Ha sido la madre que perdí joven. Por eso, Sebastián y yo hemos decidido que es hora de que ella descanse y nosotros nos hagamos cargo de todo. Todos aplaudieron. Mi hijo me abrazó. Mamá, te lo mereces. Valeria va a manejar las propiedades, yo el taller, y tú solo vas a disfrutar de tus nietos. Sonaba hermoso. Una hija amorosa cuidando de su madre. Lo que no sabía era la primera fase de un plan que Valeria había estado ejecutando durante años. Poco a poco, el acceso a las cuentas bancarias se simplificó para hacer todo más fácil. Las escrituras de las propiedades se actualizaron para optimizar impuestos. Los contratos de alquiler se modernizaron para maximizar ingresos. En cada cambio, Valeria me explicaba pacientemente por qué era necesario, siempre con esa voz dulce y esa sonrisa que ahora me da náuseas recordar. Esperanza, estas cosas legales son complicadas. Es mejor que yo me encargue para que tú no te estreses. Durante un año viví en una burbuja feliz, creyendo que finalmente podía relajarme después de décadas de trabajo duro. Jugaba con mis nietos, leía novelas, tomaba clases de bordado. Mi hija del corazón se encargaba de todo. Hasta que el mes pasado intenté acceder a mi cuenta de ahorros para comprar un regalo especial para el cumpleaños de mi nieta Sofía. Lo siento, señora Torres, me dijo el empleado del banco con cara de incomodidad. Esta cuenta fue cerrada hace 6 meses. Los fondos fueron transferidos a otra cuenta. Debe ser un error, insistí. Esta es mi cuenta personal. Señora, según nuestros registros, la señora Valeria Torres tenía poder legal para manejar esta cuenta. Esa noche, cuando llegué a casa temblorosa y confundida, encontré una carta legal sobre mi mesa. Mi nombre estaba en ella, pero no recordaba haberla firmado. Era un documento que transfería la administración completa de todos mis bienes a Valeria para protección y optimización fiscal. Mi firma estaba ahí. Pero yo no recordaba haber firmado nada así. Esa madrugada, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla, que ya no me sabía igual, me di cuenta de que la suegra generosa había sido estafada por la nuera, que creía amar como hija.
Valeria no había esperado 22 años para demostrar su amor. Había esperado 22 años para ejecutar el robo perfecto, pero había subestimado gravemente a Esperanza Remedios Sánchez de Torres. A los 61 años, yo no era una ancianita indefensa. Era una mujer de negocios con décadas de experiencia, y acababa de despertar al dragón equivocado. Los días siguientes al descubrimiento de la transferencia bancaria fueron los más devastadores de mi vida. No solo por la traición financiera, sino por la realización de que había sido manipulada sistemáticamente, durante años, por alguien en quien confiaba como hija. Decidí investigar por mi cuenta, antes de confrontar a nadie. Fui a cada banco donde tenía cuentas, a cada oficina de registro de propiedades, a cada lugar donde mis bienes pudieran estar documentados. El panorama que se reveló me quitó el aliento. En los últimos 2 años, Valeria había transferido gradualmente todos mis bienes a su nombre. Las 3 propiedades de alquiler ahora estaban a nombre de ella. La floristería, que había sido el orgullo de mi vida durante 20 años, ahora era legalmente suya. Mis cuentas de ahorro habían sido vaciadas sistemáticamente. Lo más perverso era cómo lo había hecho. Cada documento tenía mi firma, pero al revisar las fechas me di cuenta de que correspondían a momentos cuando yo había estado enferma, preocupada o emocionalmente vulnerable. La transferencia de la floristería la había firmado el día del funeral de mi hermana Rosa, cuando yo estaba destruida por el dolor. Las propiedades las había cedido durante mi hospitalización por neumonía el año pasado, cuando Valeria venía a cuidarme todos los días. Las cuentas bancarias fueron transferidas la semana después de que me diagnosticaran hipertensión y yo estaba aterrada por mi salud. En cada momento de debilidad, Valeria había aparecido con documentos urgentes que yo necesitaba firmar por mi propio bien, pero lo más doloroso era darme cuenta de que no solo me había robado mis bienes, me había robado mi relación con mi hijo y mis nietos. Cuando intenté hablar con Sebastián sobre lo que había descubierto, su reacción me partió el corazón. «Mamá, Valeria me explicó que has estado muy confundida últimamente. Tal vez deberías ver a un médico». «¿Confundida? Sebastián, ella me robó todo lo que tu padre y yo construimos». «Mamá, eso es imposible. Valeria administra tus bienes para protegerte. Ella me muestra todos los papeles, todo está en orden». Vi en los ojos de mi hijo algo que me heló la sangre. Él realmente creía que yo estaba perdiendo la razón. Esa noche llamé a mi compadre Eduardo, quien había sido abogado durante 40 años antes de jubilarse. «Esperanza», me dijo después de revisar los documentos que pude conseguir, «esto es muy grave. Técnicamente, las transferencias parecen legales porque tienen tu firma. Pero si puedes probar que fuiste manipulada o coaccionada para firmar, ¿cómo pruebo eso, Eduardo? Necesitas evidencia de que Valeria te presionó durante momentos de vulnerabilidad. Testigos, registros médicos, algo que demuestre que no estabas en condiciones de tomar decisiones importantes». Esa conversación encendió algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo, mi instinto de supervivencia. Durante la siguiente semana me convertí en una detective privada de mi propia vida. Revisé cada documento, cada fecha, cada circunstancia. Llamé a mi médico para obtener mis registros. Hablé con vecinos y amigos que habían sido testigos de mis estados emocionales durante los momentos clave. El patrón era innegable. Valeria había usado mi amor por la familia y mis momentos de vulnerabilidad para ejecutar el robo más sofisticado que había visto. Pero cometió un error crucial. Subestimó mi memoria y mi capacidad de documentar. Durante años, como buena administradora de negocios, había mantenido copias de todos mis documentos importantes en una caja fuerte que Valeria no sabía que existía. Tenía las escrituras originales, los estados de cuenta antiguos y algo aún más valioso: fotos y videos familiares que mostraban claramente cuándo y dónde han ocurrido las firmas. En una foto del funeral de mi hermana, se podía ver claramente a Valeria con una carpeta legal acercándose a mí mientras yo lloraba. En un video del hospital durante mi neumonía, mi nieta había grabado para recordar cuando la abuela estaba enferma, y se veía a Valeria haciéndome firmar papeles en la cama del hospital. La evidencia estaba ahí. Solo necesitaba a alguien que me ayudara a presentarla correctamente. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima silenciosa de una estafa familiar. No iba a permitir que mi nuera me quitara no solo mis bienes, sino también a mi hijo y mis nietos. Valeria había planeado el crimen perfecto,
pero había cometido el error de victimizar a la mujer equivocada. Esperanza Remedios Sánchez de Torres había construido un imperio desde cero, después de quedar viuda. Había criado a un hijo, mantenido 3 negocios y sobrevivido a 5 décadas de desafíos. Una niñita manipuladora de 46 años no iba a ser quien me derrotara. Era hora de que Valeria conociera a la verdadera Esperanza. No la suegra generosa, sino la empresaria feroz que había estado durmiendo durante 22 años. La guerra había comenzado, y esta vez yo tenía todas las armas. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una versión de mí misma que no había existido en décadas. Calculadora, estratégica y absolutamente implacable. Si Valeria había usado mi amor contra mí durante 22 años, era hora de usar mi experiencia empresarial contra ella. Mi primera decisión fue no confrontarla directamente. Cualquier mujer capaz de planificar una estafa tan sofisticada durante 2 décadas era lo suficientemente inteligente para tener planes de contingencia. Necesitaba construir mi caso de manera invisible hasta tener todo listo para el golpe final. Contraté al mejor abogado especialista en fraude familiar de la ciudad, la doctora Carmen Medina, una mujer de 55 años con reputación de ser inflexible cuando se trataba de defender a víctimas de abuso financiero. Señora Torres, me dijo después de revisar mi evidencia, esto es uno de los casos más claros de abuso financiero a ancianos que he visto. Pero necesitamos más que evidencia circunstancial. ¿Qué necesita? Necesitamos probar patrón de manipulación y, preferiblemente, evidencia de que ella planeó esto desde el principio. Esa noche desarrollé lo que llamé Operación Memoria. Durante 22 años, Valeria Vicuas había sido parte de nuestra familia. Había miles de fotos, videos, conversaciones grabadas en celebraciones familiares. Si había pistas de su plan, estarían escondidas en esos recuerdos. Pasé días revisando cada video familiar, cada grabación de cumpleaños, cada foto de celebración. Y lentamente, el patrón emergió. En videos de hace 15 años, se podía escuchar a Valeria haciendo bromas sobre cuando Esperanza sea viejita y nosotros tengamos que cuidar todo. En fotos de hace 10 años, aparecía constantemente con documentos en las manos durante reuniones familiares, preparando sorpresas para mí. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando encontré una grabación de audio de hace 5 años. Era la fiesta de cumpleaños de mi nieto Andrés, y mi teléfono había quedado grabando accidentalmente. En esa grabación se escuchaba claramente a Valeria hablando con su hermana. Casi está todo listo. En 2 años más, cuando cumpla 60, vamos a convencer a Sebastián de que es hora de que ella descanse. Ya tengo casi todas las propiedades transferidas. Solo faltan las cuentas grandes. Era la evidencia que necesitaba. Prueba de premeditación. Mi segunda estrategia fue reconstruir mi red de apoyo. Durante años me había aislado socialmente, creyendo que mi familia era suficiente. Ahora necesitaba aliados. Contacté a todas mis amigas de décadas anteriores, a mis clientes antiguos de la floristería, a otros comerciantes del sector, a vecinos que habían conocido a mi familia durante años. Esperanza, me dijo doña Marta, mi vecina de 30 años, siempre me pareció raro cómo Valeria hablaba de las propiedades de Esperanza como si ya fueran suyas. Pero pensé que tal vez tú se las habías dado. Nunca le di nada voluntariamente, Marta. Todo fue manipulado. Una por una, las personas que habían sido testigos silenciosos de la transformación gradual de mi situación comenzaron a recordar detalles inquietantes. Comentarios de Valeria sobre cuando sea la dueña. Momentos donde había hablado de mis bienes como si fueran suyos. Ocasiones donde había impedido que otros me visitaran cuando yo estaba enferma. Pero mi estrategia más importante fue reconectar con mis nietos. Andrés tenía 20 años y Sofía 18. Eran lo suficientemente grandes para entender lo que había pasado, y habían sido testigos de muchas de las manipulaciones de su madre. «Abuela», me dijo Andrés cuando logré hablar con él a solas, «siempre me pareció raro cómo mamá hablaba de tus cosas como si fueran suyas. Y papá siempre decía que no te molestáramos con preguntas de dinero». «¿Preguntas de dinero?» «Sí, cuando queríamos pedirte algo, mamá nos decía que ya no tenías control sobre tu dinero, que ella lo manejaba para protegerte». Sofía fue aún más directa. «Abuela, mamá nos dijo que estabas empezando a tener problemas de memoria y que por eso ya no podías manejar tus cosas. Pero tú siempre me pareciste perfectamente lúcida. Mis nietos se convirtieron en mis aliados más valiosos. Ellos habían escuchado conversaciones,
habían visto documentos, habían sido testigos de comportamientos que yo no conocía. La tercera fase de mi estrategia fue la más arriesgada: infiltrarme en la nueva vida de Valeria como propietaria de mis bienes. Con la ayuda de mi abogada, conseguí acceso legal a los registros de cómo estaba manejando mis propiedades ahora que eran suyas. Lo que descubrimos fue la última gota que colmó el vaso. No solo me había robado, sino que estaba destruyendo todo lo que yo había construido. Había vendido una de las propiedades sin decirme, había cancelado contratos de alquiler ventajosos para poner a sus amigos con rentas más baratas, y estaba usando el dinero de la floristería para financiar lujos personales. Era el momento del golpe final. Valeria había esperado 22 años para robarme. Yo había esperado 61 años para demostrar de qué estaba hecha realmente Esperanza Remedios Sánchez de Torres. Iba a ser una demostración que ni ella ni mi familia olvidarían jamás. El martes 20 de noviembre será recordado en mi familia como el día que la suegra senil demostró que tenía más garras que un jaguar y más estrategia que un general de guerra. Había planeado meticulosamente cada movimiento. La doctora Medina tenía todos los documentos legales preparados. Mis nietos estaban alertados para estar presentes como testigos. Y yo había elegido el momento perfecto: la cena familiar mensual que Valeria organizaba en MI Casa para mantener las apariencias de que éramos una familia unida. Llegué temprano esa tarde, como siempre había hecho cuando era realmente mi casa. Valeria me recibió con su sonrisa falsa de siempre. «Esperanza, qué bueno que llegaste temprano. Podemos charlar un rato antes de que lleguen los demás». «Perfecto, Valeria. Yo también quería charlar contigo». Se sentó en mi sillón favorito, en mi sala, rodeada de mis fotografías familiares, y comenzó a hablarme con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante años. «Suegra, he estado pensando que tal vez es hora de que consideremos una casa de retiro para ti. Una donde tengas compañía de gente de tu edad, actividades apropiadas». «¿Una casa de retiro? Es que manejar todas tus propiedades y cuentas es mucho trabajo, y Sebastián y yo pensamos que estarías más cómoda sin esas preocupaciones». Ahí estaba, el golpe final de su plan. No solo quería mis bienes, sino deshacerse de mí completamente. «Valeria», le dije con una sonrisa que no había usado en 22 años, «creo que tienes razón. Es hora de hacer algunos cambios importantes». Su cara se iluminó de satisfacción. «Me alegra que lo entiendas, Esperanza. Ya encontré algunas opciones muy bonitas». En ese momento sonó el timbre. Era la doctora Medina, acompañada de un escribano público y 2 testigos legales. «¿Quiénes son?», preguntó Valeria, y por primera vez en años vi nerviosismo real en sus ojos. «Son las personas que van a ayudarme a hacer esos cambios importantes de los que hablábamos». Sebastián llegó en ese momento, seguido por mis nietos. La sala se llenó de tensión mientras yo me dirigía al centro, rodeada de mi equipo legal. «Familia», anuncié con voz clara y fuerte. «He reunido a todos porque hay algo muy importante que deben saber sobre Valeria y lo que ha estado haciendo durante los últimos años». «Mamá, ¿de qué hablas?», preguntó Sebastián, confundido. Saqué la primera carpeta. «Sebastián, durante 2 años, tu esposa ha estado robándome sistemáticamente todos mis bienes mediante manipulación y coerción». «¡Eso es mentira!», gritó Valeria, pero su voz ya sonaba desesperada. «Doctora Medina, por favor, presente la evidencia». Durante los siguientes 30 minutos, mi abogada expuso meticulosamente cada transferencia fraudulenta, cada manipulación documentada, cada mentira que Valeria había construido. Mostró las fotos del funeral donde me hizo firmar documentos mientras lloraba, los videos del hospital donde aprovechó mi enfermedad, la grabación de audio donde confesaba su plan a su hermana. Sebastián se fue poniendo más pálido con cada revelación. Mis nietos miraban a su madre con horror creciente. «Además», continuó la doctora Medina, «hemos descubierto que desde que obtuvo el control de los bienes, la señora Valeria ha vendido una propiedad sin autorización, ha malversado fondos de la floristería y ha usado el dinero robado para financiar lujos personales». Mostró los recibos de las joyas caras, los viajes, las renovaciones de su propia casa, que también había sido mía, pagados con MI dinero. «Esto es ridículo», murmuró Valeria, pero ya no sonaba convincente ni para ella misma. «Valeria», le dije mirándola directamente a los ojos, «durante 22 años fuiste la nuera que siempre quise tener. Te amé como hija. Te confié mi vida, mis bienes, mi familia, y tú convertiste ese amor en tu arma para destruirme». Se hizo un silencio absoluto en la sala. «Pero cometiste un error fatal», continué.
Subestimaste a la mujer que construyó todo esto desde cero. Creíste que porque era generosa, era tonta. Porque era amorosa, era débil. Saqué los documentos finales. Estos son los papeles para revertir todas las transferencias fraudulentas. Tienes dos opciones. Firmas voluntariamente y enfrentas solo consecuencias civiles, o esperamos a que la policía llegue y enfrentas cargos criminales por fraude, abuso financiero a ancianos y falsificación de documentos. Valeria miró a Sebastián buscando apoyo, pero mi hijo estaba mirándola como si fuera una extraña. ¿Todo esto es verdad?, le preguntó con voz quebrada. Valeria no pudo responder. Su silencio fue la confesión más clara. Mis nietos se acercaron a mí. «Abuela», me dijo Sofía, «perdónanos por no darnos cuenta antes». No tienen nada que perdonarse, mis amores. Ella engañó a todos. Valeria finalmente firmó los documentos. En una hora, todos mis bienes fueron legalmente devueltos a mi nombre. Esa noche, después de que Valeria se fuera, de mi casa, con sus maletas, Sebastián se sentó conmigo en la cocina. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón». «No necesitas perdón, hijo. Necesitas aprender. Y tu familia necesita sanarse». La suegra generosa había muerto. En su lugar había nacido una mujer que jamás volvería a confundir bondad con debilidad. 6 meses después de lo que mi familia ahora llama el día que abuela rugió, estoy sentada en el jardín de mi casa, recuperada completamente, viendo a mis nietos Andrés y Sofía plantar rosas en el área que antes Valeria había convertido en un estacionamiento para su auto de lujo. Los cambios en nuestra familia han sido profundos y, paradójicamente, sanadores. A veces las traiciones más dolorosas revelan verdades que necesitaban ser expuestas. Sebastián se divorció de Valeria 3 meses después de descubrir la verdad. El proceso legal fue devastador para él, no solo por la traición económica, sino por darse cuenta de que durante 22 años había estado casado con una mujer que nunca conoció realmente. «Mamá», me dijo durante una de nuestras largas conversaciones de reconciliación, «me siento como un idiota. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando?» «Hijo, ella era una experta en manipulación. Te convenció de que yo estaba perdiendo la razón para que no creyeras nada de lo que yo pudiera decir en mi defensa. La investigación legal reveló que el plan de Valeria era aún más sofisticado de lo que habíamos descubierto inicialmente. Tenía documentos preparados para declararme incompetente mentalmente si yo hubiera protestado por las transferencias. Había estado construyendo un caso para internarme en un hogar de ancianos donde tendría control total sobre mis bienes. Pero lo más perturbador fue descubrir que esto no era la primera vez que lo hacía. La investigación reveló que había estado casada anteriormente con un hombre mayor que murió en circunstancias sospechosas, dejándole una herencia considerable. Sebastián no era su primera víctima. Era su perfeccionamiento del método. Las consecuencias legales para Valeria fueron severas. Además de tener que devolver todos mis bienes, enfrentó cargos criminales por fraude, abuso financiero a ancianos y falsificación de documentos. Fue sentenciada a 5 años de prisión y tiene que pagar multas que la mantendrán endeudada por décadas. Pero la justicia legal fue menos satisfactoria que la justicia personal. Ver a una mujer que había vivido de manipular a otros finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones no me dio la satisfacción que esperaba. En su lugar, me dio algo más valioso: la confirmación de que había hecho lo correcto. Mis nietos han sido mi mayor fuente de sanación durante este proceso. Andrés decidió estudiar Derecho después de ver cómo su madre había abusado del sistema legal. «Abuela, quiero asegurarme de que esto no le pase a otras familias». Sofía se interesó por los negocios y ahora trabaja conmigo en la floristería los fines de semana. «Quiero aprender a ser independiente como tú, abuela. Nunca quiero depender de alguien que pueda traicionarme». La floristería, que había sido casi destruida bajo la administración de Valeria, ha florecido nuevamente. Recuperé a mis clientes antiguos, contraté empleados leales y expandí el negocio para incluir decoración de eventos. A los 61 años, estoy más activa empresarialmente de lo que había estado en años. Las propiedades de alquiler, que Valeria había mal administrado, ahora generan más ingresos que nunca. Contraté a una empresa profesional de administración inmobiliaria, pero mantengo supervisión personal de cada decisión importante. Lo más hermoso de este proceso ha sido redescubrir mi propia fortaleza. Durante 22 años me había convertido en una versión domesticada de mí misma, creyendo que ser una buena suegra significaba ser pasiva y complaciente.
El despertar me devolvió a la mujer que había sido a los 45 años cuando quedé viuda. Determinada, inteligente, capaz de tomar decisiones difíciles y defender lo que era mío. He comenzado a dar charlas en centros comunitarios sobre abuso financiero a ancianos. Mi historia ha ayudado a docenas de mujeres mayores a reconocer señales de manipulación en sus propias familias. Señora Torres, me dijo una mujer de 70 años, después de una de mis charlas, mi yerno ha estado presionándome para que le firme la casa. Después de escucharla, creo que necesito un abogado. Siempre confíe en sus instintos, le respondí. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Sebastián y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Ya no soy la madre abnegada que dice sí a todo, ni él es el hijo que asume que mamá siempre estará disponible para resolver problemas. Mamá, me dijo la semana pasada, creo que esta experiencia nos hizo más fuertes como familia. Nos hizo más honestos, le respondí. Y la honestidad siempre es más fuerte que las mentiras, aunque más cómodas. Esta mañana, mientras regaba las nuevas rosas que mis nietos plantaron, reflexioné sobre el viaje que me trajo hasta aquí. Valeria me robó 2 años de tranquilidad, pero me devolvió algo más valioso, la certeza de quién soy realmente. Esperanza Remedios Sánchez de Torres no es solo una suegra generosa. Es una mujer de negocios, una sobreviviente, una guerrera cuando es necesario y una abuela que nunca más permitirá que su bondad sea confundida con debilidad. A los 61 años aprendí que el amor verdadero a veces requiere garras, que la familia real se basa en respeto mutuo y que nunca es tarde para rugir cuando alguien trata de silenciarte. La mejor venganza contra quienes abusan de tu generosidad es recuperar tu poder y usarlo para proteger a otros que podrían ser víctimas. Esa es la venganza más dulce de todas. Transformar tu dolor en propósito y tu experiencia en sabiduría para otros.